fueron mucha tristeza porque lo que transcurrió después de eso fue muy duro. Y no supimos nada, nos acostamos porque a nosotros no nos dijeron que los habían derribado. Desafortunadamente, Basulto nada más que nos dijo que habían perdido contacto, no nos dijo que él había visto la bola de humo y nada de eso. Entonces nosotros nos acostamos pensando que yo pensaba que mi hijo estaba siendo torturado en Cuba. Cuéntame un Mm, poco cómo recibiste esta noticia, Miriam, tanto tiempo esperando, tanto tiempo que alguien hiciera algo y finalmente llega. Sí, yo creo que la palabra es alivio. Alivio porque hemos llevado un peso muy grande, un peso en la búsqueda de la justicia y sentirse uno como abandonado, como que uno no cuenta. Es esa parte muy difícil. Entonces es un alivio saber que sí contamos, que sí se saben los hechos, que se conocen y que hay personas ahora en el gobierno de los Estados Unidos con toda su fuerza y con toda la verdad sobre los hechos, va a llevar a cabo este, eh, ya llevó a cabo este encauzamiento y llevará a cabo también el proceso que sigue al encauzamiento y afortunadamente vamos a poder ver un Raúl Castro que ya en este momento se le llama por su nombre. No es una persona grata, no es un presidente, fue un dictador y es un asesino. Absolutamente, y un asesino además con 7 cargos sobre su cabeza. Miriam, yo cada vez que veo la foto de tu hijo, porque además es un chico que desprendía hermosura, que desprendía, no lo conocí, pero esa sonrisa suya era como despojarse realmente de algo bonito, de algo que no tenía ninguna necesidad de hacer, pero que lo hacía por ayudar a otros, porque aquí este programa que se ve afuera, es muy importante que ustedes entiendan que la labor que hacía Hermanos al Rescate era ayudar, tratar de aliviar la travesía difícil por las aguas del estrecho de la Florida de muchísimos balseros. No era otra, no iban armados jamás. Y lo que ocurrió en aguas internacionales. Por eso la pregunta que yo le hacía al abogado Miriam, el gobierno de Estados Unidos decide finalmente encausarlo 30 años después, pero el Consejo de Seguridad de la ONU lo sabía, la Organización de Aviación Civil Internacional lo sabía, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo sabía, el gobierno de entonces de Bill Clinton lo sabía y todo el mundo se mantuvo atrás. Cuéntame un poquito cómo fue la noticia ese día, cómo fue ese último momento en el que te despediste de Mario y cómo fue después ese periplo hasta el día de hoy. No, la vida cambia, es un antes y un después. La vida de nosotros como familia, no solamente mi familia inmediata, mi esposo y mi otro hijo, que estaba vivo cuando aquel entonces, hoy en día no lo está para ver esto. Eh, Fue un antes y un después. Nunca será igual que lo que éramos. Nosotros nos hemos quedado sin nietos, sin nueras, eh, pero siempre con la esperanza de que la justicia y la verdad triunfan, triunfan sobre la mentira, el crimen y, y que Mario Manuel estaba haciendo el bien y eso tiene su premio, aunque lo hayan asesinado. Miriam, lo hablamos en este programa, pero ¿cómo fue ese último momento en el que te despides de Mario y cómo te enteras de la noticia? Él salió de la casa como salía siempre, él vivía con nosotros todavía a los 24 años, pues estaba terminando su carrera eh, en aeronáutica civil, le faltaba solamente un semestre, pero cada vez que lo llamaban a volar, él contestaba y muy contento siempre. Esa noche, la noche anterior, él estaba haciendo ya un internado en American Airlines y había llegado del trabajo y lo, eh, era la hora de la cena cuando recibió una llamada creo que fue Carlos Costa, el otro piloto, quien lo llamó para decirle que iban a volar. Y entonces él se puso muy contento y empezó a prepararse ya para acostarse.
y descansar porque él se levantaba muy temprano para salir a las 7 de la mañana ya a estar en el aeropuerto. Y ella contento caminaba y mañana vuelo, mañana vuelo. Entonces se fue, yo lo oí, no me levanté por la mañana cuando él salió, él se preparó su desayuno, oí que cerró en la cocina las puertas de los gabinetes y lo oí salir y no supe más de él hasta la 1:30, 1:15 de la tarde que me llamó del hangar. Y yo le dije, yo miré hacia el cielo y estaba el día clarito, no había nubes y fue lo que le dije, oh, ya regresaste, el día estuvo muy bueno porque el miedo mío siempre eran las tormentas de lluvia, los truenos en el medio del océano y esa avionetica que era un mosquito en el aire. Y cuando yo volé con él en otra de las avionetas Cessna y no me gustó porque yo me sentía, yo no le tengo miedo a volar, yo he volado muchísimo, pero en esas avioneticas no me gustó nada porque te sientes que estás en una hamaca colgada Ujú. de las nubes. Eh, entonces, él me dijo, no, no hemos salido todavía. Eso era la 1:15. No hemos salido todavía. Yo no sé qué es lo que pasa. Y ya después lo que supe fue que me llamaron del hangar Coqui Lares para decirme, para decirme que fueran, bueno, no quiso hablar conmigo, me preguntó por mi esposo y me insistió hablar con Mario y no me decía. Entonces puse a Mario y él le dijo que habían perdido contacto. No sabíamos lo que pasó, que habían perdido contacto, que habían salido 3 avionetas y habían perdido contacto con 2 de ellas y una de ellas era piloteada por nuestro hijo Mario, que fuéramos al hangar. Nosotros no sabíamos lo que pasaba, fuimos para el hangar inmediatamente. Pasamos por la iglesia primero, se lo dijimos al padre Esteves y, y él nos dijo que le avisáramos. Cuando llegamos allá al hangar estaba el padre Santana. Había un ambiente muy triste dentro del hangar, muy triste. Basulto todavía no creo que había regresado, regresó mientras que nosotros estábamos ahí. Empezaron a llegar las otras familias, conocí a Adi, que en aquel momento era la novia de Pablo Morales, vi a los padres de Carlos, nosotros Ujú. no nos conocíamos, ninguna de las familias nos conocíamos. Eh, los Alejandres también estaban un poquito más alejados, no tuve en ese momento mucho contacto, más bien fue con Adi, que fue la primera que llegó. Ella temblaba. Fueron mucha tristeza porque lo que transcurrió después de eso fue muy duro. No supimos nada, nos acostamos, porque a nosotros no nos dijeron que los habían derribado. Desafortunadamente, Basulto nada más que nos dijo que habían perdido contacto, no nos dijo que él había visto la bola de humo y nada de eso. Entonces nosotros nos acostamos pensando que yo pensaba que mi hijo estaba siendo torturado en Cuba, que lo habían hecho eh, ir a Prisionero. Cuba. Sí, y que lo habían forzado a pasar el espacio, el espacio a las 12 millas, porque él no la pasaba. Ellos estaban en espacio aéreo internacional, Claro. era donde refugiaban. Se acercaban a las 12 millas porque ahí habían parceros muchas veces, cerca de Cuba, pero de ahí empezaban hacia arriba, hacia el norte. Y, y bueno, el día siguiente fue que supimos que nuestro hijo había sido derribado porque llegó el barco Majesties of the Seas de la naviera Royal Caribbean a puerto en Miami. Cuando se bajaron, los pasajeros dieron testimonio y mostraron también el video del humo que lo sacó una de las pasajeras. Así que a mí no vino ni el gobierno de los Estados Unidos, la Guardia Costera, nadie, ni Basulto para decirnos su hijo fue derribado. Nosotros nos enteramos por la televisión con el testimonio de el pasajero que estaba de vacaciones.